Muy bien, y el tema de esta mañana en Buen Día Uruguay es la educación desde diferentes ángulos, de diferentes aristas, y vamos a referirnos ahora a las altas habilidades y superdotación a partir de este libro, y tengo que comenzar a citar lo que es la contratapa para entrar en el tema, me parece lo más adecuado. Dice, si bien las altas habilidades, superdotación es un tema muy conocido y estudiado en países subdesarrollados, Latinoamérica todavía está bastante alejada de esa realidad. Falta de información, de formación y muchos mitos nos llevan a pensar que hay pocas personas con altas habilidades superdotación que no pertenecen a nuestras familias o asisten a nuestras escuelas y que no precisan ningún tipo de atención educativa especial. Invisibles a familiares, maestros y profesores, muchas veces pensando que son sapos de otro pozo y piezas que no encajan en el enorme rompecabezas humano. Además hay muchos mitos en torno a la superdotación y vamos a ir aclarando justamente esos puntos. Y después ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con la deserción escolar? Tiene que ver. ¿Y qué tiene que ver con otros aspectos sociales que también preocupan? Bueno, todo eso lo abordamos con dos especialistas, porque además, hablando de especialidades, no es frecuente en nuestro país que esto se aborde de forma, bueno, con estudios hasta en el exterior. En tu caso también, Karen. Karen Bendelman nos acompaña, Susana Graciela Pérez Barrera también, las autoras de este libro que recién comentábamos, y además, bueno, vienen trabajando en este asunto desde hace ya mucho tiempo. Arranquemos por definir altas capacidades, superdotación. Uno se imagina a un niño, una niña brillante, que todo le va a ir sobre ruedas, porque bueno, tiene capacidades superiores al resto. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Bueno, en realidad nosotros trabajamos con una definición que es bastante clara cuanto a eso, ¿no? O sea, la persona con altas habilidades de superdotación, ella tiene tres grandes conjuntos de trazos, ¿no? Uno es habilidad por encima de la media. Esta habilidad puede ocurrir en cualquier una de las inteligencias que Gardner propone, las inteligencias múltiples, o sea, podemos tener desde un gran cientista hasta, por ejemplo, Suárez, ¿no? Que son personas con altas habilidades de superdotación, evidentemente, en distintas áreas, ¿no? Un gran compromiso con la tarea, o sea, se dedican mucho a esa área donde tienen esa habilidad por encima de la media, y también un gran nivel de creatividad. Entonces, esos tres anillos, ¿no? Digamos, en una persona que está que tiene bien desarrollada las altas habilidades, aparecen del mismo tamaño. Pero lo que vemos es que, por ejemplo, en un niño o una niña que no tenga oportunidades de desarrollar alguna de estos anillos, bueno, va a buscar canalizar eso por otros lados, ¿no? No va a aparecer, no va a manifestar las altas habilidades adecuadamente porque no tiene oportunidades. O sea, si vos tenés una persona que tiene una gran predisposición para la música, por ejemplo, pero no tiene un piano, no lo va a poder desarrollar. Es que tendemos a ver las altas habilidades siempre vinculadas al académico, y ustedes aquí hacían otras precisiones. Claro. Y en ese sentido, uno puede pensar que esas habilidades se detectan en una evaluación. Sin embargo, ¿cómo los padres podemos estar atentos a algunos de estos signos que puedan ir mostrando los pequeños? Incluso aún antes de la edad escolar. Los padres son nosotras creemos que los padres son los que primero detectan, ¿no? Porque empiezan a verse ciertas características en casa que los empiezan a llamar la atención. Por lo general son muy precoces en su desarrollo, pero cuidado con esto, porque que sean precoces, o sea que desarrollen habilidades o lo esperado antes, no quiere decir que necesariamente vayan a tener una superdotación luego, pero es un primer signo. Empiezan con la marcha antes de tiempo, con toda la parte de lenguaje, ¿no? Hablar. También tienen una gran memoria. Los padres se dan cuenta que los chicos se dan cuenta, de repente son muy muy pequeñitos y recuerdan cosas muy muy vívidas de experiencias pasadas. De repente con 4 años recuerdan algo que pasó a los 2, y uno dice, pero tanta memoria, ¿no? A esa edad. Es como que llama mucho la atención. Y bueno, y eso va como pasando, es el primer signo de alarma. El tema es que, en general, la educación inicial, ¿no? Las primeras etapas de la educación son abiertas, ¿no? Al niño digamos, en ese espacio lúdico se lo deja explorar, curiosear. Entonces, no son como sistemas tan rígidos donde, bueno,
veamos que esto puede llegar a ser un problema, ¿no? El problema es cuando después se entra en primaria y tenemos todo ese sistema tan rígido y tan tradicional que nos opaca la creatividad, la curiosidad, nos empieza a exigir determinadas, Sí, además enfoca solo de determinadas habilidades, ¿no? Exacto. Principalmente lingüística, lógica, Claro. Matemática. Ahí está. Bueno, y a propósito de eso, de esa lógica, ¿no? De lingüística, matemática, el coeficiente intelectual, el famoso coeficiente intelectual, ¿es verdad que ya es pasado de moda, es antiguo? Es decir, quizás no te salta un coeficiente intelectual muy superior, pero sin embargo podés estar teniendo altas capacidades. Claro, porque el coeficiente intelectual, él en realidad es una muestra, digamos, de el volumen de vocabulario que una persona tiene, la flexibilidad que tiene la fluencia verbal, el razonamiento matemático, pero y si vos tenés, por ejemplo, una persona que tiene altas habilidades en el arte, en la música, en la pintura o en la danza, no necesariamente va a tener que tener un CI alto. Claro. O sea, puede tenerlo, pero no es el único instrumento, o sea, no es un instrumento que se puede utilizar como coadyuvante, digamos así, en la identificación, pero no puede ser el único. Claro, en instantes vamos a seguir abordando esto con el testimonio de un especialista español. Vamos a hablar de técnicas y métodos innovadores de educación, pero les quiero hacer una pregunta que va acompañado, pero no aplica al aula o al lugar de estudios, y es preguntarles cómo suelen ser estos niños emocionalmente. Porque, por ejemplo, con su capacidad de socializar, con su capacidad también de poder mantenerse, bueno, anímicamente y emocionalmente estables con esta situación. El área emocional va obviamente de la mano de esas habilidades que tiene el chico, que de alguna manera, quiere explorar, ¿no? Entonces, va todo junto. Si realmente ese niño va a ser atendido de manera que se va a sentir satisfecho, contenido, desafiado, claro. La parte emocional no va a ser un problema. Y sí, sabemos que de repente hay chicos que pueden tener alguna dificultad a nivel social porque no encuentran pares con sus mismos gustos o con sus mismos intereses y se sienten distintos, pero hay muchos que no, que realmente socializan de manera perfecta, son líderes de grupo. Entonces eso va mucho particularmente en cada persona, pero además en qué tanto hayan tenido la oportunidad de poder potenciar esas habilidades, ¿no? Y también va mucho relacionado al área, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos tenés un chico que tiene altas habilidades en el área interpersonal, justamente, que es un líder, no tiene ningún problema emocionalmente. Lo que vemos es que, por ejemplo, cuando los intereses de ellos son muy diferentes, ¿no? Yo me acuerdo de un caso que es muy gráfico en eso, de un chico que tenía 8 años y le preguntabas, bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y decía, bueno, a mí me gusta estudiar infinitesimales, me gusta estudiar en portugués. Yo trabajé 20 años en Brasil, entonces la experiencia más vivida que tengo es allá. Énclice, mesóclice y próclice, que son 3 figuras de la gramática de portugués, y taxidermia. Un chico de 8 años con esos intereses, es difícil que encuentre otro chico de 8 años con el que pueda empatizar. Y que la educación formal también contenga esa... Bueno, También, y a propósito de eso, Cristian, es tal cual, porque también hablemos después en el aula de la problemática que significa para la maestra, el maestro, atender este tipo de niños que obviamente son ávidos de desafío, son ávidos de conocimiento, que no van al mismo ritmo que los demás, que a veces puede ser un problema dentro del aula. Pero también hablamos de que, bueno, hoy hablamos de la educación para que sea inclusiva, ¿no? Para que todos los niños con sus capacidades diferentes y especiales puedan tener un lugar y ser motivados en ese sistema, y sabemos que es una dificultad muy importante. Un experto español recorre el mundo justamente tratando de captar esas cosas innovadoras que pueden hacer una diferencia sustancial en la educación. Vamos a escucharlo, Nera lo entrevistó, se llama Alfredo Henry Calvo, y de este modo se refería entonces a su investigación. Bueno, pues yo creo que estamos en un momento, como está ocurriendo en otros muchos sectores, ¿no? En la cultura, con la tecnología, con la industria, que ha habido un cambio muy grande de ciclo. Y entonces lo que está pasando es que hay muchísimos
muchísimas escuelas haciendo grandes experiencias de mucho éxito en distintos lugares del mundo y que están tratando de hacer lo mismo. Por lo tanto, hay como una revolución silenciosa de casos de éxito que son exportables entre distintas ciudades y es una buena noticia, porque muchas veces tenemos estos grandes informes internacionales donde los resultados siempre parece que apuntan hacia los malos resultados de los sistemas, pero en todos los sistemas hay escuelas donde están consiguiendo que todos sus alumnos tengan éxito. Nos hemos dado cuenta de que un profesor, que un docente pase una hora entera hablando, ¿no?, delante de sus alumnos para que ellos tengan que copiar lo que está diciendo, es un modelo completamente caduco, ¿no? Y entonces que los docentes sean buenos diseñadores de experiencias de aprendizaje, ¿no?, que van mucho más allá, simplemente el lenguaje cambia completamente el discurso, ¿no? En vez de dar la clase, es decir, no, yo diseño una experiencia de aprendizaje y lo que pasa en esa experiencia es que quizás el profesor puede hablar 10 minutos, pero luego los alumnos hacen actividades que van mucho más allá de leer y subrayar, sino que hay distintas formas de evaluar, que no son solo pruebas escritas, hay presentaciones, hay rúbricas, hay diarios de aprendizaje, los profesores han preparado actividades que pueden tener que ver con el propio cuerpo para aprender matemáticas o con sonidos para aprender biología y siempre están trabajando el mismo contenido curricular. El modelo ideal yo creo que tiene que ver mucho con lo que está pasando en la sociedad, con lo que los alumnos necesitan y lo que está ocurriendo, con lo que nos dice la investigación sobre cómo aprendemos, sobre el cerebro y la investigación sobre cómo enseñar, los casos de éxito y lo que está ocurriendo con las herramientas de aprendizaje, ¿no? Y para mí hay una definición de lo que es una escuela en el siglo XXI, que es que una escuela es una comunidad de aprendizaje personalizado. Y esto significa que hemos pasado de tener sistemas educativos que tienen escuelas donde lo más importante es que todos los gurises estén escolarizados, pero ya lo hemos conseguido, ¿no? En gran parte del mundo occidental, en toda Latinoamérica, ya están todos los niños en las escuelas. Ahora el gran reto es cómo adaptamos la currícula, la metodología, la evaluación, los horarios, el espacio, la forma en que trabaja el profesorado, la forma en que cuando se reúnen las familias con los profesores, cómo adaptamos todo eso para darle a cada alumno lo que necesita y que tenga un proyecto académico y vital de éxito. Me gusta mucho contar que después de ver ya muchos colegios, ¿no? Yo he sido docente también, yo he vivido la experiencia de ser docente y de tener alumnos que se quieren ir de tu clase porque no quieren, están aburridos, y empezar a hacer cosas distintas y empezar a ver cómo tus resultados cambian, ¿no? Pero una cosa que me llamaba mucho la atención al ir viendo distintos colegios es como empiezas a ver que hay siempre como un grupo de alumnos muy grande que cuando toca la campana para salir al patio, al recreo, ¿no?, de repente se quedan, ¿no?, en el aula, porque lo que están haciendo dentro del salón de clase está bien, está entretenido, están aprendiendo, pero están al mismo tiempo disfrutando y no tienen la sensación de que tengan que parar, porque necesitan ahora el tiempo libre, ¿no? Y entonces eso lo ves una vez, otra vez, y te vas dando cuenta de que en estos colegios, ¿no?, lo que estamos buscando al final es que el aprendizaje tenga éxito, y esto implica también esfuerzo y dedicación, pero al mismo tiempo sea una experiencia que te anime a seguir aprendiendo toda tu vida. Bien claro, ¿no? Lo que decía esta persona, bueno, que es justamente un experto, es educador, es psicólogo español, y bueno, viene recabando esas experiencias alrededor del mundo. Y daba en un tema que es crucial, la motivación en el aula. Hoy es el principal desafío, ¿verdad? Ya los chicos cambiaron, vienen con otro chip. Esto de hablar una hora, como él decía, y que los chicos tomen nota, ya fue. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Porque además hay con este tipo de niños con capacidades especiales un tema también de desmotivación tan fuerte que terminan incluso hasta abandonando el sistema educativo. No solamente abandonando, sino también muchas veces asumiendo comportamientos y actitudes que son que van contra la sociedad, ¿no? O sea, si analizamos históricamente personajes grandes criminosos, grandes criminales del mundo, también fueron personas con altas habilidades de superdotación, o sea que no fueron atendidos adecuadamente. Y ahí yo creo que lo importante es ver que eso pasa por capacitación de maestros, por formación. Si no tenemos eso,
no vamos a conseguir que se atienda a un chico como estos porque el maestro no sabe cómo identificarlo, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un grupo de trabajo en el Ministerio de Educación justamente para tratar de traer esta realidad a la educación uruguaya, ¿no? Este libro es el primer libro en Uruguay sobre el tema y nosotros ya estamos terminando un segundo libro, ¿no? Porque tampoco un centro específico para estos chicos con altas capacidades es lo ideal. Es decir, la idea es que estén integrados con el resto. Exactamente. Aparte, digo, estamos hablando de un paradigma inclusivo, ¿no? Sí. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de inclusión de todos. Claro. Y volviendo un poco a la motivación, yo creo que la motivación es crucial porque el docente se tiene que tomar el tiempo de poder conocer a sus alumnos, de ver qué necesidades tiene. Y si realmente eso se pudiera dar de alguna forma, bueno, eso obviamente podríamos dar lo que decía él, ¿no? Esa educación un poco más personalizada. Yo justamente lo escuché a él ayer y una de las cosas que me gustó mucho que decía era, por cada minuto que habla el docente, darle el doble de tiempo a los estudiantes para que trabajen conjuntamente en alguna tarea, en alguna actividad. Claro. Y eso también es algo que a veces no se hace, ¿no? O sea, si más participación del alumno. Si el docente habló 10 minutos, bueno, darle 20 a los alumnos para que ellos mismos puedan hacer algo, o sea, no sea ese comportamiento pasivo 100%. Es muy difícil zafar de la inercia de prácticas adquiridas durante mucho tiempo, pero previo a cerrar esta nota e invitar que hoy a las 19 horas en el marco de la Feria Internacional del Libro, que se inaugura hoy, va a estar la presentación de este libro. Mañana. Corregimos entonces. Entonces, mañana 19 horas, jueves, altas habilidades, superdotación, como la pregunta final era precisamente, bueno, hablar de la situación actual de nuestro país. Hay proyectos innovadores, a veces parecen un poco aislados, pero ¿qué haría falta? Haría falta, digamos, mayor voluntad de los organismos de la educación, hacer un relevamiento quizá de los chicos. La formación docente, ¿no? Sí, como la formación clave. es fundamental. O sea, nosotros trabajamos mucho con la identificación de estos chicos en el contexto escolar por el propio maestro, por el propio profesor, ¿no? Entonces, es fundamental que haya capacitación. Estamos trabajando en eso, estamos con un proyecto para ser implementado, ¿no? Una legislación que tiene que estar también acompañando porque nuestra legislación no incluye a estos chicos en la educación. ¿10% ¿no? representan? Entre el 7 y el 10%, que si lo llevamos al, digamos, claro. Lo transportamos a la clase serían entre 2 y 3 alumnos, o sea, no es poco. Pero Uruguay está siempre como apagando incendios, ¿no? O sea, en todo sentido, y proyectar como a corto plazo cambios tan radicales sigue siendo un desafío muy grande porque seguimos atajando situaciones de la realidad que superan todo tipo de plan, ¿verdad?, que se pueda proyectar muchas veces, pero no siempre, pero muchas veces. Es un país muy implementable, o sea, traer el tema, traer la capacitación, identificar a estos chicos es muy fácil porque es un país pequeño, es un país que tiene una estructura, una infraestructura cultural muy grande que otros países no tienen. O sea, yo vengo a trabajar en una realidad como Brasil, donde la parte cultural es bastante... Y después tenemos que saber también la inversión que se hace al potenciar justamente a estos chicos con estas capacidades para el resto de la sociedad, lo que ellos pueden ser capaces de devolverle a la sociedad a la que pertenecen. Y que no se vayan del país, ¿no? Totalmente, conocimiento y en ese sentido también es riqueza. Karen, muchas gracias. Susana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y éxitos para el libro, entonces mañana a 19 horas en la Feria del Libro, paseo imperdible que comienza hoy. Muchas gracias.